Los cambios no tienen ningún problema, el problema siempre es la velocidad del cambio. Obviamente es imposible meter en 30 a un minuto información que vas a meter en media hora, es imposible. Pues realmente ganan los titulares más sensacionalistas. Necesitan que la gente vaya y que entre en la noticia o que consuma esa información. En TikTok o en Instagram es más difícil porque tienes que fijarte en el perfil y no sabes, hay tantos que no sabes cuáles son los que son comedia, son humor o directamente son fake. En un mundo donde el tiempo parece escurrirse entre los dedos y la información circula a una velocidad vertiginosa, la humanidad enfrenta un dilema. ¿Cómo encontrar significado en un océano de datos efímeros? Cada día nuestras vidas se ven marcadas por un intercambio constante de noticias, imágenes y mensajes que aparecen y desaparecen, dejándonos una sensación de fugacidad. Sin embargo, en medio de esta vorágine informativa, existe una esencia que perdura: la búsqueda de conexión, comprensión y trascendencia. ¿Cómo impacta esta realidad en el conocimiento de las generaciones más jóvenes? Hay algunos que hablan del Homo digitalis, creo que lo llaman, ¿no? O Homo... en fin, no recuerdo ahora mismo exactamente la palabra que se han inventado, pero bueno, es como una evolución o una involución, según como lo quieras ver, del Homo sapiens, ¿no? a una forma de vida que cada vez tolera menos, pues eso, la pausa, la reflexión, y creo que en parte pues todo viene por ese desarrollo hipertecnologizado que hemos vivido en los últimos años. La información ya no se lee, se consume, se devora y apenas la engullimos, la olvidamos. Las redes sociales nos prometieron conexión, pero en vez de acercarnos al mundo, nos empujan hacia una sucesión interminable de estímulos breves. El informe de Reuters de 2023 revela que el 39% de las personas entre 18 y 24 años se informa primero por redes sociales, siendo TikTok, Instagram y YouTube las plataformas más consultadas. Y solo el 23% de los jóvenes confía en que lo que ve en redes es verdadero. El scroll se ha vuelto un gesto automático, casi inconsciente. Detrás de cada toque, detrás de cada like, hay una descarga de dopamina, una pequeña pizca de placer que nos mantiene enganchados. Pero esa chispa se apaga rápido, lo que hoy es viral, mañana es un ruido digital. La memoria colectiva ha comenzado a comprimirse, dura lo que dura una historia en Instagram, 24 horas, a veces menos. Yo creo que la gente es cada vez más impaciente con todo, y esa impaciencia se refleja en el consumo de la información. Ya hay mucha resistencia a, por ejemplo, vídeos que duren más de 3 minutos, que es lo que nos marca Instagram. ya es mucho, ¿no? Hay gente que ni siquiera termina esos 3 minutos porque es mucho tiempo. A mí dame vídeos de 15 segundos o de 30 segundos, y si puede ser con la pantalla partida para yo ir distrayéndome mientras tú me estás contando el rollo, ¿no? Quizá hay una sobresaturación de información y la gente tiende a consumir aquello que alimenta su sesgo de confirmación, ¿no? Aquello que me hace estar cómodo con lo que pienso sobre algo y que no tengo por qué cuestionar mis creencias o estar aquí en una especie de examen de conciencia constante, ¿no? La gente vive a un ritmo quizá también demasiado exigente respecto de bueno, pues otras cuestiones que se han ido derivando de la tecnología, como la multitarea, o como ya no puedes estar única y exclusivamente haciendo una cosa, ¿no? Que si no tienes que hacer 4 o 5 a la vez, y si no, no eres productivo, ¿no? Si no te levantas a las 4 de la mañana a hacer burpees y metes la cara en hielo, pues estás perdiendo el día, ¿no? Y no te lees 4 libros a la vez, es que no, así no puedes aprovechar el tiempo, ¿no? Entonces, claro, se está queriendo acelerar todo demasiado, y yo creo que dentro de ese ritmo, de esa aceleración, se está perdiendo la capacidad de reflexión, ¿no? Y con ello la tolerancia precisamente a esos tiempos más lentos de consumir la información. Que no dure más de 90 segundos. En otro sitio la axioma era que no dure más de 3 minutos, que nadie queda en un vídeo más de 3 minutos. En otro, que la noticia sea de no sé cuántas palabras el artículo.
Y al final esos axiomas son todos falsos. Y se comprueba con los podcasts que duran 3 horas, se comprueban con programas de ciencia súper densos, que yo jamás pensé que eso podía tener impacto, y son de los más escuchados del mundo, como Coffee Break, un podcast que es de los más escuchados. Entonces, digamos que la forma no la sé encorsetar. Yo sé que, digamos, el fondo sí que es que sea un contenido científico riguroso y sobre todo entretenido. Muy importante que sea entretenido. Con Twitter al principio, cuando nació por allá al principio del siglo, en 2007 ya estaba creciendo, 2011 tuvo una efervescencia y había mucha polémica de pasar del blog de toda la vida de escribir muchas palabras, al microblog, que era la idea, de 140 caracteres, después se amplió, pero bueno, la idea era 140 caracteres. Y resumir eso tenía sus peligros, y su peligro, por ejemplo, es eso, es en resumir demasiado o dar un dato que no puedes contrastarlo y te lo crees, y eso pasa mucho con los bulos. Tú lanzas una noticia con un número en Twitter o en un post de Instagram con un vídeo muy bonito de fondo y te lo puedes creer. Dar las cosas muy rápido, muchas veces hasta a los grandes profesionales les puede pasar que no saben qué está pasando. Si hay un atentado, pero al principio no se sabe y se está contando como accidente, ocurrió con las Torres Gemelas, ¿no? O sea, está pasando que no lo sabes. Eso, llevado a la rapidez ahora de las redes sociales, hace que mucha gente quiera ser el primero, pero lo importante no es ser el primero, sino contarlo bien. Este flujo incesante de información no nos hace más sabios, a veces nos paraliza. Los psicólogos como Álvaro García del Castillo lo llaman fatiga informativa, y no es una metáfora, es real. Es el cansancio mental de intentar entenderlo todo. Cada vez hay más personas que desarrollan síntomas de estrés crónico por su relación con las noticias: insomnio, irritabilidad, sensación de impotencia. El bombardeo constante de información negativa afecta al sistema nervioso como lo haría una amenaza real. Y lo peor es que no hay descanso, porque incluso cuando decidimos alejarnos, sentimos culpa. FOMO, Fear of Missing Out, miedo a no saber. La paradoja es cruel. Queremos entender el mundo, pero cuanto más lo intentamos, más nos desborda. ¿Qué consecuencias tiene esto para las generaciones que crecen y nacen con el móvil en la mano? Infoxicación, ¿no? Al final hay tanta información que te intoxicas de ella, ¿no? Y cualquier intoxicación, pues obviamente es dañina. Yo creo que al final toda esa sobreexposición a la información genera por un lado indolencia, ¿no? Que la gente al final pues como que se anestesia un poco, ¿no? de lo que sucede a su alrededor. Falta también de actitud crítica respecto del tipo de información que está recibiendo y si eso no es veraz o si puede o no ser cierta. Y yo creo que también un poco pues un embudo de aquí pues cualquier cosa es posible, ¿no? La exposición reiterada a un estímulo lo que genera es habituación, ¿no? O sea, al final se desensibiliza a la gente, ¿no? Yo creo que al final ese es el mayor problema, sobre todo si hablamos de hechos traumáticos o morbosos o, en fin, pues ahora en la época que nos toca vivir de guerras, cambios y manipulaciones geopolíticas a nivel global, yo creo que el mayor problema viene por ahí, ¿no? Que das por natural cosas que no deberían darse. La normalización, al fin y al cabo, ¿no? Es decir, bueno, pues si esto me lo están enseñando constantemente en televisión, en prensa, en radio, se hacen tertulias, hay series, hay películas y todo se trata con... Bueno, pues con una normalidad, ¿no? Y con una naturalidad, pues será algo que debo de aceptar y de asumir. TikTok no deja de ser una plataforma igual que una televisión, pero tú en la televisión sabes qué canal ver, sabes cuáles son los de comedia, cuáles son los de cine, cuáles son los de noticias o los generalistas, y los tienes bien identificados en el mando. En TikTok o en Instagram es más difícil porque tienes que fijarte en el perfil y no sabes, hay tantos que no sabes cuáles son los que son comedia, son humor o directamente son fake porque te están intentando de alguna forma manipular. Nos enfrentamos a una paradoja. Nunca estuvimos tan informados y nunca nos sentimos tan perdidos. Somos adictos a la novedad, pero incapaces de sostener una idea por más de unos segundos.
Y esto puede provocar noticias falsas que no necesitan tanto esfuerzo, ya que se generan en segundos, porque Internet no premia la verdad, premia lo viral. Y lo viral casi siempre apela a la emoción, no al análisis. Pues realmente ganan los titulares más sensacionalistas, pero de esas noticias no hacemos noticias locales, hacemos más noticias de carácter general, que si tú eres del País Vasco o eres de Madrid te interesa igualmente, como noticias de agencia tributaria o de bombazos de gente pues, de las redes sociales. Los cambios no tienen ningún problema, el problema siempre es la velocidad del cambio y estamos viviendo una revolución muy grande en ese sentido, en el cambio de paradigma. De antes eran artículos densos y que tú llegabas poco a poco a ellos, el titular siempre era lo que ahora diríamos clickbait, a ver si te engancha para leerlo, pues antes era un titular atractivo. Incluso el peligro de antes era el amarillismo del periodismo y ahora directamente es si el clickbait es muy gratuito o es poco gratuito. El único peligro que tiene esto, como digo, es la velocidad del cambio, que se está siendo muy rápida. Por tanto, a veces las noticias rigurosas se parecen mucho a las de fake, a las fake news, que ya hemos dicho que no se llamen fake news, que se llamen directamente mentiras o bulos, y se parecen mucho en la forma. Entonces es difícil saber adivinar si el medio es fiable o no es fiable. El algoritmo de Marra lo que está premiando es el engagement, ¿no? O sea, está premiando que la gente como que se involucre con el contenido, ¿no? Y al final los medios, que dependen básicamente de la publicidad para subsistir, necesitan que la gente vaya y que entre en la noticia o que consuma esa información. ¿Qué sucede en un mundo sobresaturado de información? Pues que para llamar la atención tienes muy pocas herramientas, ¿no? Y así generan pues esos titulares que al golpe de carnaza, como si fuera el pescador, ¿no? Que está tirando del gusanito en el río, pues quieren que tú cojas y cliques. De hecho, ahí viene lo del clickbait, ¿no? Como la carnaza para que tú piques y hagas clic, ¿no? Y ya te cuente la visita. Que luego ya te leas o no el artículo, pues ya esa es otra cuestión. De hecho, mucha gente, hay estudios que así lo dicen, que mucha gente no pasa de un titular. Recojo una frase de Miguel Quintana, periodista deportivo. Un periodista es el que da información al resto, ¿vale? El que aporte información, pero veraz. A mí no me vale de nada de que yo me meta a TikTok, me meta a tal no sé cuánto, en 30 segundos me resuman lo que ha pasado en una hora y a lo mejor no me cuenten lo más importante o no me cuenten algo importante o a lo mejor, yo qué sé, me resumen en 30 segundos una cosa y yo tengo en mente esos 30 segundos y a lo mejor en esa hora ha pasado algo completamente distinto. Esto mismo sucedió durante 2023 en el conflicto entre Israel y Gaza. Se viralizó un vídeo que mostraba supuestamente un ataque con misiles. Millones de personas lo compartieron. Horas después se confirmó. Era una escena del videojuego Arma 3 generada por IA y editada para parecer real. Pero para entonces el daño ya estaba hecho. En esta nueva era, el problema no es solo que las mentiras circulen, es que se vuelven indistinguibles. Lanzas 4 datos numéricos y ya parece que está siendo muy sofisticado. De hecho, los terraplanistas, volviendo otra vez a esto, a veces usan argumentos que huelen mucho a ciencia. De hecho, te hacen experimentos que parecen científicos. Pero si vas al fondo del asunto, siempre hay algún salto del experimento o alguna premisa que no está bien. Claro, el hecho de tener que estar generando precisamente esos clickbait, pues te lleva muchas veces a directamente inventarte información o manipular la realidad de alguna manera para que encaje en tu llamada de atención. Y muchos medios que directamente viven de eso, de generar pues información directamente falsa o exagerar información o no contrastar fuentes. Y bueno, pues, les funciona porque consiguen el tráfico que necesitan, ¿no? para mantenerse. Miramos al futuro y nos preguntamos, ¿cómo viviremos en 2030 y en 2050? ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo con cada clic, con cada scroll, con cada notificación que nos llega?